Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Nuestro invitado es Augusto Barrera, exalcalde de Quito. Buenos días, gracias por estar aquí. Hemos visto una nota antes del corte que nos da una idea del panorama electoral respecto de los resultados del pasado domingo. Usualmente las cosas se cifran en aquello de quién gana, quién pierde. Yo quisiera comenzar por allí. Para usted, ¿cuáles son los grandes perdedores, las grandes sorpresas, los grandes ganadores, si es que los hay? Muchas gracias. Buenos días, Eduardo. Un saludo a quienes nos siguen, a los televidentes. Bueno, en primer lugar, es una elección atípica tanto por la incorporación de la elección de los consejeros, la primera vez que los consejeros del Consejo de Participación son electos, esto es nuevo. También por la cantidad enorme de candidaturas que expresa de alguna manera un proceso de fragmentación política inédito. Pensemos que en elecciones parecidas, hace 5 años tuvimos 25, 26 mil candidatos, hoy más de 80 mil. Entonces hay un proceso de fragmentación política. Estos hechos son claves. Pero tengo la impresión además que el estado de ánimo general de la población fue muy marcado por otro tipo de preocupaciones, la crisis económica, el desempleo, la desaceleración de la dinámica económica y creo yo por una especie de saturación, ¿no es cierto? Es una sociedad cansada, exhausta, de venir de un proceso de polarización y de tener como principales titulares prácticamente un enfrentamiento de carácter judicial. Pero ¿cuál es el resultado de todo ese estado? Para efectos de eso, lo que uno mira es lo siguiente, es decir, en primer lugar, creo que se produce a nivel de muchas localidades un cierto nivel de recambio político. Es decir, parte del establishment local, digamos, que había gestionado, estoy pensando en el Chato Castillo, el alcalde Castillo, Zambrano y Estrada en Manabí, estoy pensando en el caso de Falqués o de propio señor Torres, digamos, en Ambato, eso prácticamente se agota. Es interesante que a nivel local hay un proceso de recomposición de escenarios y de figuras que pueden establecer un protagonismo de lo territorial, de lo cantonal, de lo provincial. Yo eso veo positivo. Hay que ver cuáles son los signos que eso tiene, pero es un elemento positivo. Creo que hay un perdedor claro, que es fundamentalmente creo tiene en sus principales apuestas, digamos, pese a que hace un esfuerzo por tener presencia nacional, en Quito, Guayaquil y Cuenca, que eran sus expectativas mayores, tiene muy mal desempeño. Eventualmente en el Consejo de Quito tendrá algún resultado. En el caso de Guayaquil el resultado es muy malo y no creo que tenga presencia ni siquiera en el Consejo. Creo que hay dos hechos que hay que señalar. Un hecho es el proceso, digamos, de compromiso social del expresidente Correa. Es una realidad política, esto me parece que es indudable, y creo además que se alimenta mucho de una lógica permanente en la cual gran parte de la política de un conjunto de sectores, incluyendo el gobierno, es solo el anticorreísmo. Si eso es así, no tengo ninguna duda que cada error, desliz o problema va a generar evidentemente la vigencia. Y creo que los resultados del Partido Social... Permítame preguntarle sobre eso. Entremos a analizar el tema de la lista del expresidente Rafael Correa. La campaña parece no haber sido la misma en todas partes. Lo digo porque si bien todos sus candidatos son adherentes, apasionados del expresidente de la República, en Manabí se decía que el candidato a la prefectura era el candidato de Correa, directamente, decía la estrategia. No en Quito. Aquello probablemente no habría sonado necesariamente bien digamos, a todos los electores. Recordemos que en su caso... Recordemos que el presidente Correa salió a respaldar su reelección como alcalde y la suerte no les acompañó. Quito reaccionó de una manera... Absolutamente es así, digamos, son contextos diferentes. De todas maneras, mi votación, incluso, digamos, siendo la votación perdedora, fue casi el doble que la votación actual. O sea que me parece que son escenarios diferentes. Aquí lo que hubo en mi elección es la unidad absoluta de todos los sectores económicos, de poder y comunicacionales para poder enfrentar eso. Y creo yo que errores propios y errores de no identificar que se tratan de liderazgos locales. Me parece que esto es clarísimo. Pero eso no deja de reconocer la existencia de un actor político. Esto me parece que es claro y no se puede desconocer. Es un actor político que en cualquiera de las condiciones tiene una presencia, tiene una tesis y actúa además de manera orgánica.
Y me parece que esto es Pero importante. le quiero preguntar cuál es la razón, parte... porque usted comenzó diciendo, hablando del estado de ánimo, de las consideraciones subjetivas, digamos, de la política respecto de las preocupaciones de los electores. Le quiero preguntar, ¿cómo explica usted la votación a favor de la candidata de Rafael Correa? Bueno, digamos, hay varios elementos. Hay, por un lado, digamos, una memoria relativamente reciente de cosas que sí se hicieron. Me parece que a veces olvidamos el hecho de que el presidente Moreno ganó por esa fuerza. Yo sé que ahora, digamos, la composición del gabinete y del gobierno parece otra cosa, pero el presidente Lenín Moreno ganó por esa fuerza. Y yo reivindico de eso un caudal progresista democrático importante en el país, que se expresa de varias maneras, se expresa en algunos casos a través de experiencias locales, en otros con la emergencia de otros sectores políticos, como Democracia Sí, muchos movimientos que han roto, digamos, del establishment local, el caso de Imbabura, por ejemplo, o en algunos casos de provincias de la Sierra, en fin, es decir, me parece que el escenario es más complejo. De todas maneras, decía que ahí hay una evidencia. Y creo yo que es importante identificar que hay unas tesis también ahí. Esas tesis tienen que ver con una forma de entender el Estado, con una forma de acción. ¿Cuáles? Que estemos Yo le quiero o no, preguntar cuáles. digamos, ahí hay un enfrentamiento, digamos, a la idea de que podemos ir a un acuerdo de una determinada manera con los organismos multilaterales, a establecer, digamos, un conjunto de medidas. Yo, Eduardo, creo que esa es una realidad. Y me parece que es un error no reconocer esa realidad. Y me parece que esto es así. Yo creo que, sin embargo, se abre un amplio cauce de un conjunto de experiencias que pueden permitir reoxigenar la política y eso mirando un poco a futuro, es decir, desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva democrática, que mantenga y recupere estas tesis, digamos, de justicia, de redistribución, de democracia y de progreso bajo nuevas modalidades. Creo que hay un campo. Sí, pero si me permite, más allá de las tesis, el expresidente de la República, él y buena parte de su equipo de gobierno en distintas épocas han sido seriamente cuestionados por casos de corrupción. Absolutamente. Eso va más allá de la ideología. Si hay personas que luego de todos los cuestionamientos y dudas al respecto siguen creyendo en el expresidente Rafael Correa, estamos hablando de un fenómeno de caudillismo directamente. Estamos hablando de un fenómeno de la política contemporánea. Es decir, Berlusconi volvió después de todo esto. Estamos hablando de un fenómeno de la política contemporánea. Y me parece que evidentemente en una sociedad moderna y de derechos, lo que hay que hacer es encauzar a los culpables. Eso es lo que hay que hacer en una sociedad, porque les recuerdo que el presidente fue vicepresidente durante todo ese tiempo. Entonces creo que la lógica de reinstitucionalización tiene que ser nítida, nítida. Uno reinstitucionaliza persiguiendo precisamente los delitos de derecha, de centro y de izquierda. Uno no reinstitucionaliza persiguiendo por cómo se piensa. Hay cosas totalmente diferentes y eso hay que marcar. Y creo que el otro actor en este proceso electoral es básicamente el Partido Social Cristiano, mantiene efectivamente su hegemonía. Creo que la campaña electoral de Jaime Nebot es una campaña que está absolutamente arrancada. Pienso además que facilitada por una serie de hechos, pero tiene algunos traspiés que limitan su desarrollo. Es decir, digamos, tiene duros reveses, intentaban reconquistar Manabí. Ahora, los resultados le abren el camino al Partido Social Cristiano para pensar en la elección presidencial. Yo creo que de manera parcial, pero no es, digamos, en el caso de la Sierra, el resultado en Quito es muy malo. Pierde, digamos, su bastión en el caso de Ambato, su bastión en términos de figura política. En el caso de Machala y El Oro hay un agotamiento ya de estas formas familiares. En el caso de Manabí, que habría sido la extensión natural de esa fuerza, esto no ocurre. Y creo que otro perdedor, digamos, muy fuerte es el partido Alianza País. Ahora, usted ahora como observador y como pensador político, ¿cuál es su vaticinio respecto del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana en este momento tiene que, si es necesario repensar, a ver, clarísimo, digamos, si alguien tiene la pretensión de modificar la estructura del poder del Estado, el camino es una asamblea constituyente, no hay otro camino, esto es lo que dice la Constitución. Se pueden establecer otro tipo de funciones y eso pasa por una discusión de orden legal, ¿no es cierto? Es decir, eso se puede discutir, pero en este momento hay una votación y hay un proceso establecido. Yo creo, Eduardo, y recuerde que yo he sido impulsado con fuerza la necesidad de tener instituciones democráticas sólidas. Para hacer eso no hay que hacer lo que se critica.
Y si uno critica que se han utilizado instituciones para una racionalidad política de una actoría, no se puede hacer exactamente lo mismo. Me parece que este es un mensaje muy importante que nos da el Pero pueblo ¿qué pasa ecuatoriano. puntualmente si los nuevos miembros del Consejo declaran nulo lo actuado por el Consejo anterior y comienza un cisma? Este Consejo debe tratar con absoluta responsabilidad, pero evidentemente, digamos, lo que ha hecho el Consejo Transitorio, como todo lo que hacemos quienes hemos sido funcionarios públicos, está sometido y abierto a un proceso de evaluación. Esto es así, esto es normal, digamos, en la democracia. Lo que no es normal en democracia es que uno haga cosas que no sean evaluadas. Lo normal en democracia, y esa es una lógica de equilibrio de poderes, es que esto ocurra así. Yo creo que pasadas, digamos, estas elecciones, es importante recuperar una discusión del proyecto país. Esto me parece clave. El país, alguna vez se discute esto del círculo rojo, los hiperpolitizados, los que están en la disputa política, los que manejan encuestas. El país nos ha dado una lección de que hay otro país. Y tengo la preocupación de que todavía se viva de espaldas a ese país que está pensando en el empleo, en la educación, en el desarrollo, en los problemas de vivienda, en las condiciones Hablando de de todos esos problemas, ¿cuál es su opinión sobre las posibilidades de liderazgo y de cambio del nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda? Bueno, en el caso de Quito se da un caso extremo de votación fragmentada. Es un alcalde que emerge de probablemente la votación más baja que se ha tenido. ¿Pero usted qué opina de Jorge Yunda? Yo no tengo digamos, yo respeto y quiero aprovechar esta oportunidad para decirle que como ciudadano y como exalcalde le deseo lo mejor. Es lo mismo que hice con Rodas el primer día que fue electo. Me parece que requiere un esfuerzo claro, una definición de una agenda. Tiene varios elementos, es decir, un consejo altamente disperso. Al parecer tendrá solamente 3 de 21 concejales, eso implica un esfuerzo. Ojalá que el mecanismo no sea repartir el municipio, como ha hecho el alcalde actual. Necesita marcar una agenda. Creo que requiere ahora prudencia y conocimiento para poder pronunciarse sobre un conjunto de temas. No es tan fácil decir que se van a concesionar o privatizar servicios. La Constitución establece que hay unos servicios que son públicos, pero creo que debemos aunar esfuerzos como quiteños para poder avanzar en dirección a una ciudad que tiene problemas, pero que tiene un conjunto de oportunidades también. Y con esta pregunta y esta respuesta les anticipamos nuestro próximo diálogo con Fernando Carrión, ex concejal docente universitario, experto en urbanismo. Hablaremos también de la ciudad de Quito. Gracias a Augusto Barrera por estar esta mañana aquí. Brevísimo corte, regresamos.